Huellas del Maestro. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les doy nuevamente la bienvenida para que puedan disfrutar de otra historia y aprender una nueva enseñanza aquí en Huellas del Maestro. ¿Has sufrido una crisis de algún tipo? ¿Te has desesperado? ¿No ves la salida? Algunos se preguntan, ¿por qué precisamente a mí me sucede esto o aquello? En la Biblia, en Isaías 41:10, la palabra de Dios dice lo siguiente: no temas porque yo estoy contigo, y no desmayes porque yo soy tu Dios, porque te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aquí el Señor nos dice que no importando las circunstancias, siempre estará con nosotros. Ahora vamos a conocer a Carlos. Él es un importante empresario, es presidente ejecutivo de su propia compañía. Tuvo la bendición divina de formarla y dirigirla hasta llevarla a lo más alto. Pero un día, la empresa recibió un durísimo golpe. Carlos debió trabajar duro, deshacerse en esfuerzos físicos y psicológicos. Hasta sus propios amigos bromeaban y realizaban apuestas para ver cuándo Carlos iba a caer derrotado. Pero un día, Carlos se cansó, se rindió y Dios le mostró el camino. Bienvenidos a Huellas del Maestro. ¿Qué tal, amigos? Un gusto saludarles. Como les hablaba hace un momento, estamos aquí en la oficina de una de las principales empresas de comunicación e informática de nuestro país, en Chile. Me encuentro con su presidente ejecutivo, don Carlos Busso, con el cual nos sentamos aquí. Me imagino diariamente resuelve muchas situaciones en esta oficina. Tal vez por primera vez está aquí para dar un testimonio, para conversar de lo que significa Dios en la vida de un empresario exitoso como es usted. No, también bienvenidos y también interesado en poder conversar con ustedes sobre el tema acerca de Dios. Muy bien. Don Carlos, cuéntanos un poco de su familia, de dónde usted viene, sus padres, de su educación. Bueno, yo nací en un hogar cristiano. Mi padre era pastor de la iglesia y por lo tanto, por el lado tanto de mi madre como de mi padre, eran cristianos de ya unas 2 generaciones y por lo tanto dentro de mi niñez fui criado y enseñado especialmente por mi madre más que por mi padre, porque las mismas actividades que él tenía eran bastante difíciles de poder tenerlo en casa, pero mi madre me inculcó desde pequeño el amor a Dios. ¿Cómo es la vida de ser hijo de pastor? Me imagino, bueno, viajan mucho, tuvieron que cambiarse muchas veces de casa. Claro, o sea, el problema principal que tienen los hijos de pastores es que por un lado los cambios son cada 2 o 3 años, por lo tanto uno nunca tiene amistad de largo plazo. Nunca estuve en un colegio más de 2 años. Y por otro lado, también tenemos una situación que es bien compleja, que todos los miembros de la iglesia esperan que el hijo del pastor sea perfecto. Y sobre todo, tiempo atrás era más todavía la presión.
Claro, o sea, siempre crecimos con esa presión del que tener el hijo de y que tiene que comportarse adecuadamente y cualquier detalle inmediatamente se lo echaban en cara por lo que sucedía. Pero yo creo que fue para mí una niñez muy, muy hermosa, la recuerdo con mucho cariño, digamos, todo ese trabajo. Mi padre viajaba mucho, por lo tanto no teníamos tanta relación con él por su trabajo. Él era muy dedicado, o sea, al trabajo, y eso hizo, digamos, que si bien mantuvimos una excelente relación con él, nosotros fuimos, yo y mis hermanas, muy apegados a la mamá. Claro. ¿Recuerda usted en qué ciudades vivió, por ejemplo, cuando niño? Bueno, yo nací en Valdivia, a los 2 años nos vinimos a Talca, después de Talca nos vinimos a Santiago. Vivimos aquí en Santiago en 3 o 4 comunas de Santiago durante un periodo, después fuimos a Valparaíso, volvimos a Santiago, o sea, por lo tanto, como digo, nunca estuve en un lugar más allá de 2 o 3 años. ¿Cuántos hermanos más? Yo tengo 2 hermanas, una mayor y una menor, o sea, yo soy el del medio. El del medio. El hijo de nadie, dice algo. Claro, o sea, aislado, o sea, siempre, claro. Más con 2 hermanas. Sí, pero fue interesante. Esta presión de ser hijo de... ¿produjo en algún momento alguna rebeldía? ¿Hubo alguna crisis? Porque a veces se dice la adolescencia, a veces los hijos que nacen en un hogar cristiano, a veces la adolescencia tienden a alejarse. Yo creo que no lo siento así. O sea, como digo, yo era muy, muy cercano con mi padre y con mi madre, y yo me estudié también en el colegio adventista en Chillán, estuve en el internado, con lo cual uno fue generando una cierta relación con la iglesia. Sin embargo, yo creo que mi decisión, yo la tomé cuando ya estaba un poco más mayor, no necesariamente cuando era niño, sino que me comprometí con Dios y con la iglesia a los 18 años. O sea, me imagino que en ese tiempo hubo una presión fuerte, porque generalmente uno espera, especialmente los hijos de pastores, pasa que cuando niños a veces toman su decisión, y si pasaba el tiempo, 12, 13, 15 años... O sea, obviamente había un grado de presión de que uno se bautizara, pero para mí era una situación de que, si bien participaba mucho en la iglesia, fui maestro de escuela sabática, que era a los 14 años. Sin embargo, yo decía que tenía que tomar mi decisión cuando yo fuera capaz de realmente cumplir y de comprometerme ya en serio. No era una situación de tomarlo por un asunto emocional, sino que para mí tenía que ser algo bien. Y de hecho, o sea, el día que tomé mi decisión de ahí en adelante, nunca la he dudado. O sea, siempre ha estado presente, digamos, mi compromiso que tomé en ese minuto. Huellas del maestro. ¿Cuáles eran sus sueños cuando niño? ¿Soñó con ser pastor o tenía otro sueño? A ver, yo creo que es interesante eso. Yo creo que si bien mi padre lo que más hubiese deseado es que yo hubiese sido pastor, yo por mucho tiempo también anhelé, digamos, el seguir su ejemplo. Sin embargo, por otro lado, yo tenía también desde niño un deseo de dedicarme a la área ingenieril. O sea, siempre soñé con ser un ingeniero, también algún tiempo soñé con ser médico, pero principalmente quizás me identificaba mucho más con el tema de la ingeniería.
Y en un momento dado de mi vida yo comprendí que para llegar a ser misionero se podía, o sea, era una vida muy sacrificada, o sea, una vida de entrega, dedicación. En cambio, a través de una vida de profesional, uno también podía tener un desempeño importante dentro de la iglesia y poder realizarse en otras áreas que quizás dentro de la iglesia habría sido más difícil. ¿Qué estudió en la universidad, Carlos? Yo soy ingeniero civil electricista de la Universidad de Chile. O sea, ¿Y cómo llega a este mundo de la computación, de la informática? Yo creo que en la vida muchas veces las personas piensan que hay miles de oportunidades en la vida. Yo creo que no. O sea, yo creo que las oportunidades que hay en la vida son pocas, pero uno tiene que saber identificarlas. Yo tuve en un momento, en distintas épocas, ya crisis, y supe aprovechar esas crisis para poder dar pasos quizás que no las habría dado si hubiese sido todo normal. Y cada vez que se produjo una de estas crisis me logré estar mucho mejor que antes. O sea, partí siendo empleado, después pasé nuevamente a una empresa mucho más pequeña a trabajar, después de eso me invitaron a ser socio en una empresa y ahí empecé mi vida. ¿Usted siempre pensó que las crisis eran una oportunidad más que un problema? Nunca le he tenido miedo a las crisis. Yo creo que las crisis son parte de la forma en que uno puede crecer. O sea, iba formando su familia en ese intertanto. ¿Cuántos hijos tiene? Claro, yo tengo 3 hijos, tengo dos hombres y una niña, ya una señorita en realidad hoy día, todavía las veo chicas, sí. Pero sí, ya fuimos formando nuestra familia. ¿Siempre ligado a la iglesia? ¿Siempre Dios como centro en su vida? Sí, yo, como digo, a los 18 años tomé la decisión, ya a los 24 años yo era anciano de iglesia y gran parte de mi vida he sido el primer anciano de la iglesia, o sea, por lo tanto he participado directamente hasta hace un año atrás en que por razones de viaje no he podido seguir participando tan activamente, pero durante toda mi vida he estado directamente relacionado con la iglesia. ¿Es compatible la vida espiritual religiosa ser empresario? Porque uno a veces asume un empresario alguien agresivo, alguien que tiene, ¿no es cierto?, en la vida a veces como dar a empeñones para ir, porque es un mundo competitivo, un mundo difícil, sobre todo de esta área. Yo creo que son compatibles, pero evidentemente que para poder ser empresario uno tiene que estar permanentemente luchando, o sea, no es fácil. Pero yo creo que para mí ha sido muy importante la formación en los temas éticos, en los temas valóricos, me han ayudado muchísimo a mantener un equilibrio siempre en poder crecer, poder desarrollarse, pero por otro lado no salirse de los patrones bajo los cuales uno ha tenido todas sus creencias. Bueno, usted en un momento, hoy día lo es, pero en un momento llega a ser un empresario importante. Hay un poco de autosuficiencia a veces, o corre un riesgo cuando todo va bien, no sé si desconocer, pero tal vez no darle el realce, la importancia que tiene Dios en ese éxito. Yo creo que uno siempre tiene una relación con Dios, ¿verdad? Mi relación ha sido, como digo, desde niño la he desarrollado. Cada vez uno trata de ir mejorando esa relación, de poder hacerla no una experiencia externa, sino que ser una experiencia interna, o sea, una relación directa con Dios. Pero lógicamente que cuando todo va bien, uno se siente que lo está haciendo bien uno, o sea, y deja, yo digo, como en esos buses que dicen Dios es mi copiloto, o sea, acompáñame, o sea, yo voy a dirigir y tú estás al lado y me tienes que acompañar, ¿cierto? Yo creo que esa no es la forma racional de hacer las cosas, o sea. ¿Qué llega a ser su empresa en un momento, Carlos? ¿Qué empresa usted forma? Nosotros partimos el año 90 con esta compañía y durante los primeros años tuvimos un crecimiento extraordinariamente rápido, muy exitosa, la cual
parecía que era imposible de parar, digamos, veníamos creciendo en algunos años más del 200%, ya en poco tiempo llegamos a estar dentro de las principales 4 o 5 empresas de informática del país, ya, y todo parecía que iba para poder llegar a ser una... no había nada que nos podía parar, ¿te das cuenta? ¿Fue tan así o hay un momento en que parece que la cosa no funciona como uno esperaba? ¿Qué pasa? Que dentro de eso, de las oportunidades, ¿cierto? En un momento dado, nosotros estábamos desarrollándonos, creciendo, y viene una oportunidad de poder dar un paso importante, o sea, un salto importante de asociarnos con una empresa internacional y poder tener presencia en prácticamente toda América Latina, ¿ya? Y crecer prácticamente al triple de lo que estábamos en ese momento, ¿ya? Y me hacen una muy buena oferta que finalmente termina en que firmamos un acuerdo de asociación con esta empresa internacional, y todo parecía maravilloso. O sea, ¿Y qué significaba ese acuerdo? ¿Cuánto costaba su empresa? ¿Cuánto costaba ahora? Usted pasaba a ser parte de un patrimonio mucho mayor. Claro, lo que pasa es que yo estaba buscando un inversionista, esto fue en el año, alrededor del año 2000, 2001, me habían dado una cierta valorización de la compañía, esta otra compañía me la valorizó en el doble, ¿ya? Pasábamos a ser, como digo, una de las principales empresas de informática de América Latina bajo este nuevo contrato que se había firmado, ¿ya? Pero las cosas no salieron como nosotros esperábamos. ¿Qué pasó? Se firmó un acuerdo en julio, fines de julio del año 2001. A los 5 días posteriores a la firma de este acuerdo, la compañía esta internacional es vendida a otro grupo. Viene después el 11 de septiembre la caída de las torres y la crisis que afectó muchísimo a la industria de la informática, y el proyecto, que parecía un proyecto maravilloso, se transformó en un desastre, ya desde el punto de vista de que todo lo que se había planificado no se podía cumplir. La nueva controladores de la compañía tomaron la decisión de paralizar todos los proyectos, entre ellos el proyecto que nosotros habíamos presentado acá en América Latina, ¿ya? Y eso hizo que la compañía sufriera muchísimo y estuvimos al borde de la quiebra. Tú me decías hace un momento que salió de vacaciones con todo al tope prácticamente. Claro, salí ya, se había firmado todo parecía maravilloso, era el gerente de una compañía de toda América Latina que facturaba más de $250 millones, y vuelvo de vacaciones y me dicen que todo eso había fracasado y que no se iba a hacer nada, y yo tenía compromisos tomados, ¿ya? Y había hecho inversiones. Habíamos hecho inversiones, habíamos tomado compromisos, y obviamente que eso me llevó a una crisis financiera. ¿Cómo se siente uno, Carlos? Porque usted salió como en la cima. Usted hace un momento me decía que muchas cosas lo atribuía a uno mismo. Me imagino que, claro, que en cierta manera, no sé, usted dijo, fantástico esto. Claro, salieron, bueno, obviamente en esa época salió todo en los diarios, me entrevistaban, era popular, o sea en la cima. Estaba en la cima, estaba en el momento mejor, etcétera, todo iba perfecto, pero de repente se derrumba todo, ¿ya? Y ahí yo me recuerdo que cuando viene la crisis, voy a visitar a un amigo. El amigo me dice, mira Carlos, esto es grave, o sea, me dice, pasar por una crisis de esto, la mayor parte de la gente se muere, o por razones de estrés y todo eso, le vienen enfermedades, se muere, o se pegan un tiro, me dice, o sea, así que... No era muy halagüeño. No era muy halagüeño, y además me dijo, o sea, oye, vas a tener muchos problemas, o sea, vas a tener que aprender a dormir sentado, me dijo, o sea, bueno, muchas de esas cosas se dieron, pero yo creo que lo más importante en ese minuto para mí fue, primero, tratar de salvar la compañía. Y ahí hice todos los esfuerzos que yo podía. Ya no trabajaba 12, 14, llegué a 16 horas diarias tratando de salvar todo desde mi punto de vista, hasta que llegué al límite. O sea, llegué un día
en que me rendí, o sea, dije no más, o sea, no puedo seguir, o sea, ya la tensión era tan grande, la presión que había era una presión terrible todos los días, hasta que un día me arrodillé y le dije, hablé con Dios y le dije que en realidad no podía seguir en esa situación y necesitaba ayuda. Y entregué todo, ahora ya no era yo el que manejaba, yo me puse copiloto. O sea, ahora fue dura esa decisión. Porque... Terrible, o sea, terrible. Yo creo que una de las decisiones más duras de la vida es poder entregar el control. Era un hombre que tenía el control, digamos. Claro. Y bueno, descansé. O sea, me acuerdo de ese día, descansé, cambié mi actitud, en vez de andar amargado, me puse nuevamente a trabajar, pero ya no con la presión que tenía antes. Yo dije, ahora, si esto se salva es porque obviamente Dios me está ayudando y ya no, yo por mi esfuerzo no lo puedo hacer. Entonces, me cambié incluso de oficina, me puse a cargo, tomé fuerte participación en todo lo que eran las ventas de la compañía, como digo, cambié completamente mi actitud interna y las cosas desde ese día empezaron a mejorar. ¿En qué cambia? ¿Cómo se percibe ese cambio? A ver, yo creo que el principal cambio es que en la época en cuando yo tenía el control, digamos, cada cosa, tenía puras malas noticias, o sea, todos los días recibía malas noticias. Y no había forma de solucionarlas. Y no había forma, y se veía cada vez más negro el panorama. Pero llegó un minuto en el cual yo dije, no, esto no puede ser así, ¿ya? Entonces empecé a vivir el día, o sea, solamente me preocupaba de ese día. Te contaba de que de repente me metía a un chat en la internet y amigos míos, o sea, los que yo consideraba mis amigos, estaban metidos en un chat apostando cuántos días más quedaba para que yo quebrara, o sea, que la empresa quebrara, ¿verdad? Fue duro, o sea, fue duro todo eso, pero en realidad, por otro lado, también yo creo que fue un tema muy importante de restablecer el culto matutino, o sea, de todos los días, por lo menos dedicarle un tiempo a la oración. Eso lo empezamos con mi hijo, fue el que más me impulsó a hacerlo, y formamos, y hasta el día de hoy sigo teniendo esos minutos ya, que uno dedica para, antes de partir el día, de poder comunicarse con Dios. Que sea Dios el que controle ese día también. Claro, o sea, que Él haga su voluntad, o sea, en definitiva. Y ahí empezaron las cosas, como digo, a cambiar, o sea, empezaron a resolverse los problemas, hasta que finalmente llegamos a un acuerdo con los acreedores, después volvimos a restablecer, si bien tuvo que achicar la compañía, se tuvieron que hacer una serie de ajustes. Sin embargo, de ahí en adelante hemos venido creciendo y poder desarrollándonos, o sea, no en forma fácil, pero hemos logrado ir desarrollando, y hoy día somos la segunda empresa más importante de la informática en el país. Sin necesidad de ese convenio con esa transnacional. ¿Sí? Claro, y finalmente se llegó a un acuerdo con ellos también que nos ayudó para salir de esta crisis. ¿Usted vio en momentos así, claro, la mano de Dios, así donde no se veía nada y prácticamente casi de milagro, digámoslo así, fue viendo cómo esto se va? Mira, yo aprendí a vivir lo que dice la Biblia, ¿cierto? Por la fe, ¿verdad? O sea, venía mi gerente de finanzas y me decía, la próxima semana tengo que pagar tanto, ¿verdad? Y eran hartos miles de dólares. Y yo le decía, pero no te preocupes, si eso es la próxima semana, o sea, tenemos que pagar algo hoy día. Y entonces me decía, no, entonces no te preocupes, le decía. Y, como digo, no sé, los que creemos en Dios, creemos que Él es el que hace las cosas, ¿cierto? Y me llegaba el monto de dinero que yo necesitaba, ni más ni menos, o sea, no me daba ni un peso de más, o sea, pero llegaba el monto para poder cubrir las necesidades, ¿ya? Y así pasamos casi un año de crisis en la cual no se veía más allá de una semana. Me recuerdo un fin de semana en que un banco me llama el viernes a las 5 de la tarde diciendo, mira, el lunes pedimos la quiebra a tu compañía. Y obviamente que ese fin de semana me lo pasé pésimo. O sea, yo le dije, adoraba a Dios, le decía, pero ¿por
qué a mí? O sea, ¿por qué me toca a mí? Bueno, el día lunes finalmente me dicen, no, mira, en realidad negociemos y veamos qué podemos hacer, o sea, no vamos a hacer. Y así, o sea, moraleja, ya no atendía los días viernes ninguna llamada. Quería pasar tranquilo el fin de semana. Por lo menos pasar el fin de semana tranquilo. No, pero se aprendí, como digo, a confiar plenamente en la voluntad de Dios y aceptar su voluntad. Y eso me ha hecho, como digo, madurar desde el punto de vista espiritual muchísimo. Ya no veo a Dios como un Dios distante, sino que lo veo como un Dios cercano, con que uno puede comunicarse, que Él le responde las peticiones, ¿cierto? Y que permanentemente lo está ayudando, o sea, le está dando una posibilidad, como digo, de poder uno entender de que esta relación es una relación en que no solamente que tiene trascendencia aquí, sino que mucho más allá. Juan Carlos, ¿y su fidelidad con Dios tambaleó en un momento, o esta cercanía y ahora ver tan de cerca la mano de Dios lo compromete más a uno? O sea, nunca he tenido dudas con respecto a mi relación con Dios. O sea, yo, como digo, desde niño hasta ahora nunca la he tenido, pero nunca quizás habría estado tan cercano con Él si no hubiese sido también por las crisis. O sea, las crisis te ayudan a resolver los problemas. Y hoy día, esto pasó hace 10 años. Sí, hace 10 años. ¿Cómo está su compañía hoy día? ¿Cómo está usted? ¿Su familia? Porque me imagino afectó a la familia también. La crisis afecta a todo. Claro, mira, la crisis al final, obviamente, quizás mi señora, mi familia, mis hijos, ¿cierto? Todos me apoyaron y fue un apoyo que lo vi tan fuerte que me dieron las energías como para poder seguir cuando a veces daba ganas de tirar la toalla, como diría el boxeador. Hoy día no, o sea, yo creo que uno hace que uno madure desde el punto de vista espiritual, pueda entender muchas cosas. O sea, si yo miro hacia atrás y veo por dónde pasé, claro, pasé por un momento de dolor, de tristeza, de angustia, pero yo veo el resultado final y veo que en realidad, a pesar de todo, yo creo que a lo mejor tenía que pasar por esa disciplina para poder entender muchas cosas, para tener la humildad y saber, digamos, que el éxito no es una cosa que sea lo más importante en la vida, sino que lo más importante en la vida es poder darle sentido a la vida, ¿ya? Y para mí hoy día la vida es que esta vida trasciende, ¿ya? De que hay una esperanza en una vida mejor, de que uno puede estar. Esto también ayudó a mi familia para poder acercarse más a Dios también, y a Dios gracias a ellos están dentro de la iglesia. Me gustaría dar un momento, si tiene, para alguno de nuestros televidentes, que va a estar pasando por una situación parecida, también en diferentes dimensiones. De toda esta experiencia que usted tuvo, ¿qué quisiera compartir finalmente con nosotros, con nuestros queridos televidentes? Yo creo que lo más importante es que a través de las crisis no puede uno mirar la crisis como un castigo de Dios, o que Dios se olvidó de uno, o de que Dios se alejó de uno, sino que todo lo contrario. Las crisis nos ayudan para poder entender un poco mejor nuestra relación con Dios. Y yo creo que uno nunca debe perder esa esperanza. Si uno lo analiza a posterior, o sea, se da cuenta de lo maravilloso que es confiar en Dios. Una crisis, sin duda, trae preocupaciones y lamentos. Pero al lado de Dios el camino se esclarece. Carlos vio una luz en ese camino, pero solamente la divisó cuando estuvo dispuesto, como dice él, a dejar que Dios se sentara en el asiento del piloto y él ahora pasara a ser solo su copiloto. Hoy Carlos puede decir que vive una vida más tranquila y sobre todo una vida llena de bendiciones. Te invito a ceder el mando de tu vida a Dios. Haznos tus comentarios o cuéntanos historias como esta escribiéndonos a huellas@nuevotiempo.cl o llamándonos aquí a Chile, código 56 del país, 2 de la ciudad de Santiago, fono 284-4218.
Esperamos que ahora puedas seguir en compañía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza. También esperamos que las bendiciones de Dios lleguen a ti hasta que sobreabunden. Te hago una invitación. Acércate a Jesús y verás que en tiempos de crisis habrá más luz en tu vida. Nos vemos en el próximo capítulo de Huellas del Maestro. Dios te bendiga.